Hola, bienvenidos al podcast número 35 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que sucede con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a la arquitecta María San Juan, que desarrolla su actividad en Atelier 15. María San Juan es arquitecto, máster en rehabilitación, experta en inteligencia emocional, divulgadora, diseñadora y facilitadora de vivienda colaborativa. Durante el transcurso de la conversación, María San Juan reflexiona sobre el concepto de cohousing, delimitándolo y diferenciándolo de la noción co-living. Asimismo, subraya la faceta del cohousing como herramienta estratégica concebida para afrontar el fenómeno de la despoblación rural. Hola a todos los oyentes, escuchantes del podcast de Sentido Común. Hoy tenemos la fortuna de escuchar a una experta en cohousing, a María San Juan, arquitecta perteneciente al estudio Atelier 15, que están especializados en este ámbito. Presentamos a María y además ya le lanzamos la primera pregunta a bocajarro porque es algo que nos está confundiendo un poco. ¿Qué diferencia hay entre cohousing y co-living? Gracias, Charo, y gracias por dejarnos este espacio para poder hablar de las diferencias entre cohousing y co-living y de nuestro trabajo como consultoras de vivienda colaborativa. Y la diferencia entre cohousing y co-living, hay dos grandes diferencias. El cohousing parte de autopromotores, de personas, de una comunidad que tiene un fin, ¿vale? Son personas afines que quieren desarrollar una vida en común y que creen en el bien común y en el apoyo mutuo y que normalmente desarrollan una cooperativa, inicialmente de vivienda y que se transforma en una cooperativa de consumidores y usuarios, con el fin de ellos ser propietarios en comunidad, ¿no? Colectivamente de un inmueble, que es una herramienta en realidad para desarrollar esa comunidad y esa convivencia, y lo que hacen es utilizar los alojamientos, por eso se llaman vivienda colaborativa en cesión de uso, ¿no? Eso suele ser el cohousing. Y el co-living, sin embargo, la diferencia que tiene es que hay un promotor principal, puede ser mercantil o puede ser una institución, que viendo las necesidades, ¿no?, de alojamiento para personas solas o para personas, por ejemplo, el co-living está muy enfocado a personas jóvenes que trabajan y que están temporalmente en un lugar y puede ir asociado a un coworking de tal forma que se generan sinergias entre emprendedores, etcétera. O puede ser un senior living que viendo la necesidad, ¿no?, de personas que quieren evitar la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo, que es hacia donde enfoca también el senior cohousing, pues personas que no tienen esa proactividad y esa
capacidad de crear un cohousing, bueno, pues las instituciones, como puede ser un ayuntamiento que tenga un edificio y que quiera crear esos alojamientos, pues lo pone a disposición de estos usuarios en alquiler. Y entrando, bueno, pues en lo que es lo que os distingue a vosotros, el camino que habéis tomado para desarrollar el cohousing, ¿cómo contribuye el cohousing a reactivar el entorno rural? Vale, pues el cohousing entendido dentro del entorno rural lo que favorece es la recuperación del patrimonio, entre otras cosas, porque nosotros ahora mismo estamos trabajando en este ámbito junto a la Asociación Española contra la Despoblación y su objetivo es la repoblación, pero a través de la recuperación del patrimonio construido, ¿no? Entendiendo que sí está la opción de crear un cohousing a las afueras del pueblo, como los hay, porque lo bueno que tiene el mundo rural es que a veces es más fácil encontrar un suelo, aunque tenga también sus dificultades en el procedimiento urbanístico, pero bueno, también esa conexión con la naturaleza. Muchas veces las personas que quieren crear un cohousing quieren volver a los valores de la naturaleza, salir de la ciudad. Pero si además lo que haces es recuperar el patrimonio construido y utilizar los propios espacios que ya existen como lugares de encuentro, pues generas una integración de nuevos pobladores con pobladores que todavía quedan, ¿no? Y favoreces una serie de actividades económicas en torno a ese cohousing o a ese co-living que pueden hacer que permanezca la población en su propio entorno y no tengan que marcharse. Entonces son activadores de economía, son activadores sociales y es un mecanismo de repoblación. Así entendemos el cohousing. Bueno, ya has ido apuntando en la respuesta los condicionantes que debe de tener un emplazamiento, los condicionantes básicos que debe de tener un emplazamiento para albergar el cohousing. También estamos viendo, bueno, pues porque está en efervescencia, que no todos hay una especie de dicotomía entre las regiones más avanzadas en cuanto a los nuevos cuidados o la nueva manera de entender el envejecimiento con el emplazamiento de cohousing. En toda esta efervescencia, ¿cuáles son realmente los condicionantes ideales o qué es lo que realmente está favoreciendo el emplazamiento del cohousing? Pues a mí me parece que lo que condiciona un cohousing en realidad son más las personas que el lugar, ¿de acuerdo? O sea, lo importante es que las personas tengan bien definido qué tipo de comunidad quieren tener y en el caso de un senior, ¿no? Donde hablamos de favorecer el envejecimiento saludable o evitar la soledad no deseada, pues que esas personas tengan claro qué es lo que necesitan. Porque está bien hacerlo cerca del mar, está bien hacerlo cerca de la montaña, o sea, todos son válidos hacerlo en la ciudad, en el mundo rural, en realidad van a ser las personas las que lo van a definir. Me parece muy importante que se inscriba en un espacio que ya exista urbano, pues como puede ser un barrio, como puede ser un lugar rural, ¿no? Porque ya hay un asentamiento, ya hay personas y entonces eso lo que hace es un intercambio al final, genera un intercambio entre los habitantes del cohousing y el lugar en el que se inscriben, porque hay que tener en cuenta que una cosa que caracteriza también los cohousings y en las personas que residen es que quieren ser un foco social, ¿no? de actividades culturales, recreativas, sociales. Quieren también compartir, ¿no? Lo que ellos han ido descubriendo en ese desarrollo personal que les ha llevado a vivir en comunidad, pues quieren compartirlo con el entorno en el que se inscriben. Entonces, no me imagino un cohousing en medio de la nada, por ejemplo, ¿vale? Para mí ese sería quizá el condicionante más importante, estar inscritos en un espacio en el que ya haya otras personas y con las que se quiera realmente generar un intercambio. Sí.
¿Qué papel juega la administración en el desarrollo de estos proyectos? Aunque sean los propios interesados los que tengan que tomar la iniciativa, la primera. Sí, la administración puede hacer muchas cosas. Primero, divulgar e informarse, porque ese es uno de los obstáculos también, ¿no?, con los que se encuentran estos grupos, que la administración muchas veces no sabe de qué estar hablando. Entonces, ella misma informarse, ¿vale? Y aprender para poder ayudar. Otra cosa fundamental que puede hacer la administración es ceder suelo, ¿vale? A esas cooperativas en cesión de uso hay suelos dotacionales que están sin desarrollar, en los que podrían desarrollarse pues cohousing seniors, por ejemplo, en cuanto que estás creando alojamientos dotacionales para personas mayores. Entonces eso haría que el coste de la promoción inmobiliaria fuera menor. Evidentemente hay una cesión de uso y lógicamente la cooperativa es adjudicataria durante un periodo que puede ser revertido después a ella misma, o sea, que se puede ir reactivando. Por ejemplo, en Barcelona ha habido suelo público que se ha cedido para hacer cohousing intergeneracional por 90 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto puede ser un camino de la administración. También un camino de la administración es no poner trabas, ¿no? Y lo que comentaba antes de aprender y de conocer, si los técnicos y las propias personas que administran conocen el sistema y forma parte de algo natural, pues van a facilitar todo el procedimiento urbanístico, todo el procedimiento social. Por ejemplo, en el caso del senior cohousing, el Principado de Asturias ya lo considera dentro de los servicios sociales como una forma de alojamiento. Entonces, incluye a las personas que puedan estar viviendo allí como personas posibles beneficiarias en caso de dependencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, considerarlo, tenerlo en cuenta, no verlo como algo extraño, sino como una alternativa más de alojamiento, yo creo que es la clave para la administración, facilitar y promover. Sí, esos pueden ser los papeles que puede tener la administración. Desde fuera, porque bueno, te estamos planteando todas estas dudas desde fuera, no hemos participado en un cohousing, pero nos mueve la curiosidad y nos mueve conocer el entresijo del planteamiento de una iniciativa de este tipo. ¿Qué otros profesionales, además de los arquitectos, deben formar parte del equipo de desarrollo de un proyecto de cohousing? Sí, además que es recomendable que haya profesionales y facilitadores, porque de no ser así se puede desarrollar un proyecto, por supuesto. Ahora bien, va a dilatarse muchísimo en el tiempo. La experiencia nos dice que una comunidad que se autogestiona al 100% y no subcontrata servicios de gestión, pues se encuentra con dificultades, ¿no? Con dificultades en el tiempo, con dificultades de convivencia unas veces, ¿no? Entonces, los facilitadores lo que hacemos es acompañar a los grupos a primero a definir bien esa comunidad, ayudarles a aprender herramientas de desarrollo personal que generen resolución de conflictos o que aprendan a evitar conflictos. Entonces, ahí los facilitadores sociales y grupales son bastante importantes. Y luego están los gestores también. Nosotros colaboramos, de hecho, con una cooperativa de trabajo que se llama Habitat Colaborativo y ellos son financieros y gestores. Y entonces ayudan en el proceso administrativo, en la creación de la cooperativa, en la búsqueda de la financiación, porque pensemos que es difícil también, ¿no?, encontrar financiación colectiva. Entonces, siempre las entidades financieras van a buscar su propia seguridad, no solo porque las personas tengan cierto patrimonio o solvencia económica, sino también que estén organizadas administrativamente. Entonces, que haya un gestor de esas cooperativas facilita los trámites, ¿no? Y luego, además, pues ayuda a que haya transparencia y a que los estatutos estén bien redactados, porque esos son fundamentales, ¿no? Crear los estatutos de las cooperativas. Así que creemos que realmente somos grupos
heterogéneos, ¿no? O sea, los arquitectos sí somos necesarios para crear ese espacio y para llevar a cabo la licencia y el desarrollo de la construcción, pero un buen abogado, un buen economista, un facilitador, un experto en resolución de conflictos, son personas, todas nosotras, que acompañamos y facilitamos ese proceso y lo catalizamos. Y volviendo a lo que apuntabas antes, a las distintas modalidades de cohousing, el cohousing intergeneracional o el cohousing, bueno, pues que incluso hay ejemplos en España de pueblos que prácticamente los únicos habitantes son mayores de 70 años, que se han constituido en una comunidad de cohousing. ¿Cuál de estos proyectos, de estos perfiles, cuál crees, por su propia estructura en sí, que puede tener mayor éxito y que pueden evolucionar positivamente en el tiempo e influir en un tejido social más compacto? Bueno, pues creemos que el ideal es el intergeneracional, en el que porque al fin y al cabo, si nos vamos a los núcleos originales, ¿no?, habitacionales de las personas, son los pueblos o las pequeñas ciudades, y ahí conviven todas las generaciones, ¿no?, del niño al mayor, y ahí hay un gran enriquecimiento. Quizás es el ideal. Sin embargo, somos conscientes, y de hecho en España se está viendo que el senior cohousing tiene mucho tirón, porque realmente crea unas necesidades específicas. Es decir, la población ahora vive muchos más años, el envejecimiento ha cambiado completamente, y entonces hay unas necesidades asociadas que no son las mismas que las de una familia joven que tiene unos niños, ¿no? Y que tienen, a lo mejor, sus necesidades son más de apoyo, de cuidados, de los asociados a la educación de los niños, que personas mayores que lo que necesitan es a veces rehacer sus propios proyectos de vida, apoyados por personas como ellos, que tienen la misma disponibilidad y el mismo tiempo que ellos. Y aparte, si se prevé que puede haber una cierta dependencia y una cierta necesidad de apoyos al final de la vida, pues esas necesidades son muy concretas. Entonces, si se pueden esos recursos compartir, pues va a ser muchísimo más económico. Así que, bueno, yo creo que mejor o peor no es ninguno. Ahí está lo que se necesita, es que las personas sean muy proactivas y estén dispuestas a pensar en el bien común y en la ayuda mutua, en ese caso. Bueno, antes comentábamos que no hay un emplazamiento ideal. Comentabas que daba igual la montaña, que daba igual el mar, pero por curiosidad, ¿cuáles son las regiones de España en las que el cohousing tiene mayor presencia? Pues ahora mismo la comunidad autónoma que más senior cohousing tiene, por ejemplo, en general cohousing, es Andalucía. Hay 10 proyectos consolidados y en marcha, y muchos de ellos funcionando. De hecho, el primer cohousing senior que se desarrolló en España, no sabían ni que estaban haciendo cohousing, claro. Fue en Málaga, una cooperativa formada por mujeres que hace ya 30 años que se creó, y 20 que están viviendo allí. Y es curioso porque a veces nos ayuda a ver al vecino, ¿no? Si el vecino lo hace y le va bien, pues es más fácil copiarle, ¿no? Y confiar en que eso no solo es algo que viene del extranjero, sino que realmente funciona en mi casa, entonces lo puedo copiar. Eso ayuda. Yo creo que eso también condiciona y ayuda mucho a que se haya desarrollado. También es cierto que en Andalucía hay bastante cultura cooperativa, entonces eso puede que haya también sido, pues, algo motivador en ese sentido. Sí, y ahora Cataluña también se está desarrollando cohousing, pero más pensando en como acceso a la vivienda, ¿no? Porque es un modelo también, si lo haces sobre suelo público, es un modelo de creación de vivienda social, que es un modelo que se está copiando de Austria, ¿no? En la ciudad de Viena hubo mucho desarrollo en ese sentido. Entonces, sí, es Andalucía ahora mismo la que más tiene. También seguro que hay muchísimos más proyectos que se están gestando.
y en Castilla-La Mancha hay 2 que sabemos que funcionan, uno en Toledo y otro en Cuenca. En Madrid hay un senior que está funcionando ya hace 7 años, un intergeneracional, que se mudaron el año pasado. También hay algún senior cohousing en Cataluña, pero esos están más en proceso. El grupo existe, todavía no viven allí, pero están creándolo en el País Vasco. En realidad en muchas ciudades hay mucha intención, ¿no? Y muchos pequeños grupos que se van creando y que van sorteando las dificultades para ir creciendo y desarrollando su proyecto. Hablando, bueno, pues de las iniciativas que están surgiendo, acabáis de celebrar una jornada sobre cohousing en Cantabria. Bueno, la habéis celebrado conjuntamente con la Asociación Española contra la Despoblación y en este caso, bueno, pues habéis contado con el apoyo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Cuéntanos, ¿cómo han sido las jornadas? ¿Cuál es vuestro feedback, ¿no? ¿Qué habéis obtenido de la celebración? Pues sí, el 13 de noviembre la Asociación Española contra la Despoblación, como bien has explicado, Charo, organizó la primera mesa nacional técnico-social de cohousing y coliving en el medio rural, entendiéndolo como herramientas de desarrollo y generación de bienestar y repoblación, ¿no? Cantabria tiene casi 40 municipios en riesgo de despoblación y a través de la Consejería de Presidencia, que es la que desarrolla las políticas de repoblación, bueno, pues decidieron apoyar a la asociación para crear estas mesas. Y nosotras participamos con la asociación presentando una ponencia sobre las diferencias entre cohousing y coliving y luego también participamos como expertas en la mesa técnica junto con otros aparejadores y arquitectos locales de Cantabria. Luego hubo una mesa también jurídica en la que tanto técnicos municipales como letrados de otros lugares de España, de Aragón, de Castilla y León, personas que están bastante activas en el mundo del desarrollo rural, ¿no? Y de la España vaciada, pues buscaban la manera de ver las soluciones jurídicas, sobre todo a la hora de ese patrimonio que está perdido y que muchas veces es de mucha gente y que es difícil, ¿no? de desarrollar, pues buscar soluciones y facilitar que se desatasquen, ¿no? esas propiedades. Y luego también había una mesa, que era la mesa social, en la que, bueno, participaron personas de la Asociación Española contra la Despoblación, participaron desde Andalucía también unos gestores de senior cohousing y participaron personas activas en este entorno, pues para ver realmente qué genera, ¿no? Qué genera un cohousing, genera economía, además genera la posibilidad, ¿no? de poder recuperar valores humanos y bueno, ahí estuvieron debatiendo. Todavía no estamos ahora mismo redactando las conclusiones. Nosotros en la mesa técnica trabajamos también mucho en relación a qué aporta, ¿no? La rehabilitación frente a la obra nueva. Vimos las ventajas que tiene rehabilitar. A la hora de enfrentarte a una licencia urbanística es mucho más fácil rehabilitar, por ejemplo, que generar una obra nueva. Luego, además, favorece el estar en el centro, en el interior del propio casco construido, no irte a la periferia. Como os he comentado al principio de la entrevista, ¿no? Poder recuperar esos espacios que ya existen realmente, que son históricos y reactivarlos. Entonces, ver realmente eso es que tiene a favor, ¿no? La rehabilitación frente a la arquitectura. Y luego, pues claro, todo el entramado también esto es un poco común, ¿no? De reactivación económica que puede generar este tipo de acciones y luego también recuperar las raíces, ¿no? Recuperar y asentarse en la historia y a partir de ahí crecer y desarrollarse, porque con las nuevas tecnologías, además, hoy en día el mundo rural no significa solamente la agricultura y la ganadería, que también se necesita desarrollar con la nueva tecnología, sino que hay otros campos de trabajo y de actividad económica que se pueden desarrollar en el mundo rural. Entonces, en base a estas mesas, estamos redactando las conclusiones y esas conclusiones se van a refundir en un ebook que, bueno, la idea es difundirlo entre la administración, sobre todo. El objetivo es que los técnicos municipales de pequeños municipios y las comunidades autónomas
pues tengan como un libro blanco, ¿no? De datos generales de qué acciones pueden llevar a cabo para desarrollar este tipo de proyectos. No sé si es algo que os habéis encontrado, porque se habla de la gentrificación en las ciudades, pero también la gentrificación en emplazamientos que no son unos núcleos urbanos tan importantes que despiertan, bueno, pues interés o que hacen saltar las alarmas acerca, pero sí que lo que acabas de comentar, el que en los núcleos rurales las salidas económicas ya no sean solamente la agricultura o la ganadería, pues ¿os estáis encontrando en algún caso el que se desee preservar tanto el núcleo enfocado al turismo como para que expulse proyectos de cohousing para lo que es me refiero, bueno, pues en sí, el enclave turístico que suele corresponder, pues como bien decías, con los barrios céntricos o con el polo que va a traer el turismo? Pues, a ver, en un lugar grande, como puede ser una ciudad, el problema que trae es el encarecimiento del suelo, ¿no? Ese es uno de los hándicaps con los que se encontraría una promoción de este estilo. Con respecto, el turismo ha sido un gran activador del medio rural, entonces no podemos olvidar que a partir de él, y de hecho el turismo también genera co-livings. Ahora hay una asociación de co-living en España que precisamente se ha creado a partir de un centro de turismo rural, ¿no? Se han dado cuenta que un espacio de turismo rural puede ser un lugar de co-living y de coworking, ¿no? Gente que quiere probar la experiencia de vivir en el campo temporalmente, porque claro, asentarte tampoco es tan fácil, ¿no? Está bien tener como un proceso de adaptación, pues puedes utilizar este tipo de lugares que en principio se pensaron para el turismo como lugares de paso en el que pasar una temporada de tu vida, ¿no? Ellos lo han enfocado a los nómadas digitales, pero no deja de ser también, pues eso, un co-living asociado a un coworking que se crea dentro de lo que inicialmente era un centro de turismo rural, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante cómo ha habido ese cambio incluso, ¿no? Del turismo hacia el co-living. Que eso puede generar luego pues un foco de que autopromotores quieran desarrollar un cohousing, por ejemplo. Y bueno, y eso es no sé si es algo endémico y esperemos que lo vayamos superando, porque evidentemente los problemas de conexión, los problemas de cobertura con respecto me refiero a la tecnología en general, que no solamente para personas que estén en edad laboral, sino para cualquier ciudadano, para cualquier habitante de cualquier núcleo poblacional, se convierte en indispensable, pues por muchos motivos. Me imagino que eso también ayudará a que se vayan consolidando estas soluciones, ¿no? de habitabilidad. Claro, de hecho en la Mesa Nacional fue un tema bastante recurrente, ¿no? Salió esa necesidad de la conectividad para que se puedan desarrollar este tipo de proyectos que ahora mismo no es total y es una de las cosas que antes me preguntabas por la administración. Bueno, pues que la administración o las empresas, ¿no? Que vean que realmente hay usuarios que pueden ser interesantes para ellos a la hora de ampliar sus redes. Pues María, no sé si quieres añadir algo más, porque bueno, a nosotros nos ha parecido una conversación interesantísima, nos has aportado muchas ideas y mucha reflexión acerca del futuro que ya está aquí. O sea, nada de futuro, es una realidad y además que está en ebullición, que está evolucionando
Bueno, y los expertos la estáis haciendo evolucionar con vuestro trabajo. Sí, pues yo agradecerte que nos hayas abierto esta ventana y bueno, pues ponerme a disposición de las personas o los grupos que estén pensando en desarrollar algún tipo de proyecto, pues que estamos en info@atelier15.es y que, bueno, que nos llamen y que nos pregunten, porque hay muchísima información en Internet en torno al cohousing, las experiencias que existen están todas explicadas, ellos mismos tienen sus propias páginas web y están dispuestos a echar una mano, ¿no?, a personas que quieran emprender estos proyectos, y eso es fantástico porque tienes un recurso que facilita las cosas. No obstante, creemos, y bueno, y así está demostrado en un estudio que ha hecho la Universidad de Barcelona, Movicoma se llama, en relación al desarrollo del senior cohousing en España, que la profesionalización cataliza estos procesos y hace que sea más fácil llegar a puerto en la mitad de tiempo, porque la estadística ronda los 10-12 años, desde que el grupo semilla que llamamos, que son las primeras personas que dicen, venga, vamos a hacernos un senior cohousing, hasta que se van a vivir, la media está en 10-12 años y sin embargo, si hay una entidad gestora, un grupo de arquitectos facilitadores que acompaña a estas personas, pues se puede catalizar justo a la mitad. En 5 años puedes estar haciendo la mudanza, y yo creo que eso es muy importante porque en el proceso entra y salen muchísimas personas, los grupos están vivos y del inicio al final a la mudanza pues va a haber muchos cambios, va a haber conflictos porque somos personas y tenemos a veces ideas diferentes y necesitamos pues aprender a respetarlas y aprender a convivir con aceptando, ¿no?, que hay personas que teniendo las mismas ilusiones que tú, pues lo ven de manera distinta, y luego que hay un proceso de creación de un inmueble y que es complejo, o sea, es compleja la creación de la persona jurídica, es compleja la búsqueda de financiación, urbanísticamente hay que salvar muchas tramas y ahí pues se necesitan técnicos que acompañen en esos procedimientos administrativos, y luego hay que contratar unas obras. Entonces, para eso necesitas un buen proyecto bien redactado y una buena dirección de obra para que realmente optimices el capital que estás invirtiendo ahí, ¿no? Y luego, además, también no solo a eso, hay que ir más allá, y es qué servicios quiero recibir. Entonces, organizar estos servicios, la contratación de los mismos o definir si se van a desarrollar desde dentro. Entonces, cómo se organiza la comunidad en pequeños grupos de trabajo para poder desarrollar esos servicios, ¿no? Entonces, todo eso realmente, si lo haces acompañado y lo profesionalizas, pues lo vas a optimizar. Estás optimizando el tiempo y los resultados. Muchas gracias a María San Juan por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 35 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos, legales, sanitarios, medioambientales y profesionales, que acontece a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.